Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Time Reviews. Y te traigo en esta ocasión de G.I. Joe Classified Series a Dusty. Nada más que ahorita viene un poco calorado porque estamos, como te puedes dar cuenta, en una diferente locación. Y aquí viene llegando el vato y te lo presento. Aquí está, él es Dusty. Como puedes dar cuenta, pues él viene con su atuendo de eh, tipo tormenta del desierto. Viene un camuflaje kaki o sí, un kaki cafecito, cremosito. Y pues obviamente pues, él tiene siempre listo para la batalla en guerras como tipo Tormenta del Desierto o con los de Afganistán. Entonces, es una figura muy chida, es una figura muy padre. La verdad, yo me acuerdo mucho de este personaje cuando veía las caricaturas de G.I. Joe. El tono es tal vez un poco más obscuro, te queda lo recuerdo de las caricaturas, pero al final de cuentas es el detalle es el mismo, ¿verdad? O sea, la figura pues viene con este tipo de camuflaje que es específico para las zonas y pues igual aquí te vas a dar cuenta, pues el set es en una locación secreta ya en Afganistán. Entonces, él es Dusty, él es un personaje muy chido. Él de hecho en la figura vintage, esta parte de aquí traía tela, lo cual eh, entiendo por el cual tal vez dijeron los de Hasbro, no le pongas tela, porque igual una forma de pegarlo aquí al casco hubiera sido un poco más difícil, hubiera sido un poco que se hubiera despegado por ahí o algo, pero igual entiendo. Se hubiera visto muy chido, ¿eh? O sea, en mi opinión, se hubiera visto muy chido que hubieran dejado a ver, Dusty, quédate allá, senta ahí paradito ahí en tu zona desértica. Que ha estado chido que esto de aquí hubiera sido en lugar de plástico suave, como lo ves, hubiera sido de tela, habría estado muy chido. Pero bueno, en fin, repito, son mis detalles, son mis nitpicks. Muy bien, bueno, pues ya como te puedes dar cuenta, esto es parte de su accesorio. Este casco, junto con la guarda acá atrás para que no le pegue tanto el sol en la nuca, porque pues igual el vato se nos desmaya ahí en corto. Esos gogles de aquí atrás son removibles. Viene con otro set de gogles, que esos son un poquito más cortitos. Están aquí, ya los vemos más adelante. Pero estos se van colocados aquí arriba porque es el look del personaje. Si tú lo buscas en Google, tú lo buscas el personaje vintage o inclusive las caricaturas, lo vas a ver así como te lo presenté, siempre con sus gogles arriba del casco, listo para más bajarlos y estar frente a la tormenta, ¿ok? Vamos a dejarlo por aquí así al ladito, vamos aquí al ladito, aquí así, está ahí enseguida, que descanse también el casquillo. Muy bien, entonces, igual, ya sabemos qué esperar de esta figura. El Dusty puede hacer esta pose de T tranquilamente, muy bien lograda. El ball joint aquí arriba en la nuca y tiene también el ball joint aquí abajo. Me gustó mucho el camuflaje que le dieron en el rostro. Se ve muy padre, se ve muy chido, se ve muy ad hoc al, al, este, a, su, a su entorno. Me gusta el maquillaje como se lo dejaron, como lo pusieron. Muy bien aplicada la pintura. Se me figura como un tipo de, no sé, como un Duke, me figura. Pero igual a él todavía no lo puedo conseguir, entonces igual en el que lo consiga haría la comparativa. Tiene que ser un nombrecito, en su tag aquí dice G.I. Joe, acá dice, ¿qué dice? Tadur. Entonces está muy padre, está muy chido. Cuando te mostraba la articulación, bueno, pues igual tenemos aquí arriba en forma de T. Tiene un poco de butterfly joint, permite que tenga los hombros hacia enfrente y hacia atrás. Tiene lo que es el corte aquí del bíceps, muy fácilmente de articular. Tiene doble articulación en el codo, permite que él se pueda rascar la parte de atrás de la nuca, o en la parte de la nuca o la parte de la oreja. Y tiene también, ya sabemos, pues la ya conocida articulación aquí de bisagra en la muñeca izquierda, y en la derecha tiene la articulación igual de bisagra, pero es hacia arriba y hacia abajo. Está un poquito aquí duro por el tipo de articulación que tiene y por el tipo de manga que tiene el Scott. Tiene igual aquí abajo lo que es un arnés. Este arnés pues no se quita. Lo tienes que quitar, para quitarlo tienes que quitar un brazo, desarmarlo, o calentar mucho la pieza para deslizarlo hacia arriba, pero la verdad pues no me incomoda, se ve chido. Este tipo de chaleco no, bueno, o arnés
para nada impide la articulación de la figura. Igual él trae su articulación clásica de Ab Crunch. Permite que él se agache hasta este ángulo, lo cual es decente para ver claramente hacia abajo y hacia atrás también, una forma muy decente. Permite que esté inclinado de esa forma. Entonces, también ya sabemos que tiene articulación en la cadera. Y obviamente pues está tapado con esta parte de cinturón y parte de la vestimenta, que es da la ilusión de que es parte de la playera que está fajada sobre el cinturón. No viene fajada sobre el pantalón, sino está encima del pantalón. Igual la articulación conocida de la pelvis, que la puedes bajar para tener mayor rango de movimiento en la patada. Él puede patear hasta enfrente en ese ángulo, y hacia atrás igual la nacha se lo impide, pero pues se ve así en un ángulo. También tiene articulación, corta en la articulación del medio muslo. Tiene doble articulación en la rodilla. Y tiene su corte en la bota. Y tiene corte también, obviamente, para que pueda tener el movimiento y el rango. Y sobre todo lo que es el ankle rocker, aquí también lo tiene. Y su articulación de bisagra. Entonces, es una articulación muy estándar, muy básica, pero que para él pues se presta mucho porque tenemos en él lo que es el pinless technology, que no se le ven los pins, lo cual pues también no te rompe la estética de la figura, se ve muy chido, se ve más parejito. Accesorios, vamos a dejarlo aquí enseguida, aquí parado con la arena, muy bien, es un poco cinética la arena porque me la traje desde Afganistán, entonces ahí está. Tiene con una mochila, que es una mochila sencilla, simple, se parece mucho a la de ¿cómo se llama este vato? Se me olvidó el nombre. Bueno, uno de los Joes que hice un review. El que se parece, el que tiene aquí al tigre Toño enfrente, se me olvidó su nombre. Outback, ya me acordé, Outback. Al Outback, pero la de Outback tiene más pins para poder colocar las cosas aquí a los lados. Entonces se parece mucho a ella, es una mochila simple, sólida, no tiene nada más. Los detalles que están esculpidos en la mochila están muy padres, están muy bonitos. Hubiera estado padre un poco de wash para que sea distinto, que resalta un poco más la mochila, pero bueno, es igual, yo se la puedo dar. Muy bien, entonces tiene cantimploras porque va a necesitar un chorro de agua, obviamente. Vamos a dejársela aquí. Viene con su navaja que se puede guardar acá abajo, una navajita sencilla, simple, muy bonita, plateada, con el mango bien fácil de agarrar para Joe. Y viene con un arma. Esta arma está padre, es un arma que trae ya lo que es montada, lo que es el tripié, para poder hacer tiros más certeros y tiros más a larga distancia. Entonces está muy padre porque permite tener el tripié hacia atrás, hacia enfrente o hacia arriba, hacia abajo, como lo quieras poner. Trae inclusive mango para poder tener disparos mientras están moviéndose, que sean certeros. Y el cargador se le retira, se le remueve y se pone acá atrás, que es la forma donde esta pistola específicamente tiene el cargador, y pues las balas son impulsadas hacia esta parte de atrás. Aquí está el mecanismo de eyección y aquí está lo que es el cañón largo para poder proyectar esta bala hacia su destino. Entonces, la verdad está muy chida esta pistola, es diferente. Supongo que está basado en un diseño real, porque he visto para quienes juegan los videojuegos de tipo de guerra o first person shooter como Battlefield o Call of Duty, que nos dan armas de ese tipo, que son obviamente armas reales basadas en armas que están actualmente en uso. Esta se me figura mucho a una, es como que es europea, por la parte de atrás, lo que es la alimentación de las balas en la parte de atrás en la cacha, y no es acá tradicionalmente cerca del gatillo, ¿ok? Entonces está muy chida la ametralladora, está muy padre, inclusive trae su mira para poder ver a distancia y poder ser certero en sus tiros. Y pues bien, es la figura de Dusty. La verdad es una muy buena figura, es una figura que está muy chida, es una figura que cuando la vi que salió dije, no manches, sacaron al Dusty, y ahí está, perfectamente bien colocado en su escena de desierto. Y pues bien, eso ha sido todo por este momento. Te agradezco mucho tu estancia de nuevo, te agradezco mucho tu permanencia y sobre todo te agradezco que te hayas suscrito al canal. Muchas gracias de nuevo a todos los nuevos suscriptores. Les doy mis más
sinceros agradecimientos y te pido que porfa lo compartas. Compárteme este video con tus amigos, con tus colegas. Perdón, antes de que se me olvide, aquí están los lentes. Ya decía que le iba a poner y se me fue la huila. Aquí están los lentes. Hago un paréntesis a los saludos y al requisito. Aquí están sus goggles. Ahorita que volteé a un lado los vi. Una disculpa. Entonces aquí está Dusty con sus goggles puestos y con el casco colocado. Entonces está. Ahora sí ya coloqué el look y ya se ve el look como debe de ser cuando está peleando en las tormentas del desierto. Entonces se ve muy chido. Este igual se lo puedes poner encima, lo puedes dejar así, lo puedes colocar con su casco aquí a un lado, que está listo para ir a buscar los enemigos de G.I. Joe en Cobra que andan por ahí escondidos, que son otras serpientes del desierto. Pero bueno, así como te decía, retomando lo que te decía, te agradezco mucho tu estancia, tu suscripción y sobre todo que me ayudes a compartir este video a todas las personas, amigos, tíos, primos, tías, abuelitos, abuelitas que les guste este bonito hobby de coleccionar figuras de acción. Y pues bien, yo me retiro sin más. De nuevo te agradezco tu estancia y te deseo que tengas un buen día, ¿ok? Yo soy Logan y esto es Toy Man Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.